del ayer en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Aquí se generó una de las historias más dramáticas, sombrías y misteriosas de los últimos tiempos en el ámbito policial, judicial. Hablamos de la desaparición en septiembre de 2008 del joven Nicolás Savena. Rosa Savena. Su nombre es sinónimo de lucha inclaudicable en pos de verdad y justicia, nociones que se tornan abstractas cuando se ciega el esencial derecho de una persona a la vida. El sol de otoño rozaba la piel aquella tarde cuando llegamos al domicilio de los Savena, en Río Cuarto. El sol se oscureció en los ojos de Rosa, que nos abrió la puerta. La sombra de su mirada que todavía pregunta ¿dónde está Nicolás? Nos hizo pensar en sus palabras descarnadas, doloridas, desgarradas. Desde que él falta, en esta casa reina un silencio sepulcral. ¿Cuándo vio a su hijo Nicolás por última vez? Y a Nicolás lo vi por última vez el 1 de septiembre del año 2008, que es el día que él se va de casa luego de una discusión, y esa es la última vez que yo veo a Nicolás. Mi hijo menor continúa viéndolo porque Nicolás viene a casa en los horarios que yo no estoy. Yo en ese momento estaba desarrollando una tarea docente y realizaba trámites del automotor como mandataria. Y bueno, él venía en los horarios que yo no estaba, se cambiaba, jugaba con los perros, porque bueno, extrañaba su entorno. Y Federico lo vio casi todos los días, pero era una comunicación constante por teléfono con mi hijo menor. Y luego la última mensaje que hay entre ellos es el 12 de septiembre. El 13 no hay comunicación y el 14 Federico a las 14 horas, el 14 de septiembre, le envía un mensaje preguntándole si está bien y Nicolás le dice que sí, que está bien y que le cargue crédito, que le cargue una tarjeta. Y eso fue lo último que supimos Nicolás. El 14 de septiembre del año 2008 a las 14:08 horas. Usted dice, después de una discusión, ¿con quién mantuvo esa discusión? La discusión fue conmigo, porque Nicolás siempre ha sido un chico muy atento, muy correcto. Él llegaba, estaba estudiando de noche, estaba haciendo un curso de tornería, que es por la noche. Entonces cuando él salía de estudiar, a lo sumo tardaba media hora y luego estaba en casa, porque al otro día él trabajaba en el taller con mi esposo, y mi esposo es mecánico. Y comenzó a venir un poco más tarde, cada día más tarde, y con el consiguiente problema que al día siguiente no había forma de despertarlo porque tenía sueño. Y así comenzamos preguntando primero qué pasa, por qué esta tardanza, a qué se debe. Y él comenzó a decir que era porque se encontraba con unas amigas, con unos amigos. Pero a mi esposo le había dicho que cuando mi esposo, yo le dije, ¿por qué no le hablas y le preguntás entre hombres a ver qué está sucediendo? Y él le comentó que estaba saliendo con una mujer mucho mayor que él. Pero no dijo su nombre ni dijo quién era. Nosotros nunca supimos quiénes eran las personas donde se había ido mi hijo. Entonces mi marido me dijo, mira, quédate tranquila, no pasa nada raro, bueno, dice, le gusta una mujer que es más grande, son esas cosas de chicos, ya se le va a pasar. Pero bueno, a mí me preocupaba porque el cambio, la responsabilidad no era lo mismo, ya no quería levantarse, por ahí ya iba a las 10, después ya iba directamente a la tarde. Y bueno, ese día yo tenía que ir a dar clases y mi esposo tenía que remolcar un vehículo. Y lo despertábamos y Nicolás no se levantaba. Entonces mi esposo me pide que por favor acompáñame a remolcar el auto, dice, porque el cliente me está esperando. Y yo digo, bueno, pues yo tengo que dar clases. Así que bueno, tuve que decir que iba a llegar un poquito más tarde y lo acompañé a mi esposo, remolcamos el vehículo, me fui a dar clase y cuando llegué a casa, no sé, habrá sido a las 11 de la mañana, no recuerdo, Nicolás seguía durmiendo. Entonces ahí comenzamos a discutir,
porque le dije yo que me parecía una falta de respeto, de responsabilidad, que estaba sucediendo, que él no era así, que cómo podía ser esto, y bueno, y esas cosas, y después yo me fui a hacer trámites. Pero en su momento le dije, bueno, acá acá todo el mundo trabaja, estudia, o sea, si vos estás en esa tesitura, acá la gente que no hace nada se va, pero como lo dice cualquier madre, nunca en mi vida imaginé, porque además jamás se lo había dicho. Como un llamado de atención, claro, o un intento de poner un límite. Exacto, un intento de poner un límite y el miedo, porque yo tenía mucho miedo. Yo sentía que algo no... Su intuición de madre le decía que algo no estaba Sí, pese a que mi esposo me decía que no, que estaba todo bien, que era algo, que estaba teniendo una aventura. No, a mí mi corazón me decía que no, yo sufría y estaba toda la noche despierta esperándolo y lo observaba a ver cómo llegaba. Y bueno, lo sumo, alguna vez le puedo haber sentido un poco de olor a cerveza nada más, ninguna otra cosa. Pero él me pedía disculpas porque era muy, muy tímido y muy educado en su forma de ser. Me pedía disculpas, ya mañana voy a llegar temprano, no te hagas problema, mamá, está todo bien. Y bueno, y así. ¿Y cuánto tiempo se dio esta situación? Y él habrá sido 1 mes y medio a lo sumo, 2 meses como mucho, que él empezó a llegar un poco más tarde. No fue una cosa abrupta de decir, pues vino a los 2 días, no. Él nunca faltó a la casa, nunca faltó a dormir en su casa. Y empezó a venir 1 hora, 1 hora y media, 2 horas más tarde. Y claro, eso a mí me preocupaba porque yo me daba cuenta de que, y cuando a mí me dicen de que él estaba saliendo con alguien mayor que él, yo digo, no es una persona de bien, porque ¿quién va a querer que un chico tenga problemas en su casa y lo va a tener atrapado para que tenga problemas con la familia? Además que sabía que él estudiaba y demás, ¿no? ¿Cuándo se decidieron a ir a la policía, a colocar una denuncia, una exposición? Ese día, el 14, cuando nosotros estábamos en una quinta a las afueras de la ciudad, a 15 kilómetros de acá de Río Cuarto, cuando él pide que le carguen una tarjeta, y mi hijo me lo dice ya casi al final de la tarde. Y yo me vine preocupada, entonces ahí yo dije, bueno, voy a hablarle yo y le voy a decir ya que venga porque él debía realizarse un implante dental. Y yo no sabía ya qué excusa ponerle a la odontóloga, porque uno no anda contándole a todo el mundo si que discutió o no con el hijo. Claro. Y entonces para llamar, y ahí ya empezó el teléfono, horrible me pareció, decía esa opción no es correcta, decía la operadora, y la pantalla decía rechazado y estaba muerto. Y yo me asusté y todo el tiempo, llamando, y le pregunto a mi hijo menor qué puede pasar, y me dice, mira mamá, se debe haber quedado sin carga, se debe haber quedado sin batería, dice, a lo mejor se ha ido a algún lado, después no te hagas problemas. Pero yo llamé toda la noche, porque ya yo sentí que algo terrible había pasado, lo sentí en el acto. Y a primera hora del día siguiente, hablé a la empresa Claro y les dije que mi hijo era menor de edad, que no podía comunicar. Y si esa línea, ese teléfono estaba en el área de Río Cuarto. Me dijeron que sí. Entonces yo le comenté que mi hijo tenía un problema y le dije que era un poco menor de la edad que tenía, que por favor me ayudara. Entonces el joven que me atendió me hizo esperar un rato y me dijo, señora, no va a poder hablar porque el chip ha sido extraído. Bueno, eso ya fue terrible, porque yo qué pensé, lo robaron, lo golpearon, le quitaron el teléfono y le extrajeron el chip. Uno piensa en algo así porque no tenía una habitualidad de verse con una gente de estas que nosotros desconocíamos, eran amistades de poco tiempo antes de desaparecer. Nunca nos imaginamos que algo así sucedería. Entonces yo comencé a buscarlo primero por toda la ciudad, me da todos los amigos, los vecinos, familia, y no sus amigas, sus noviecitas, y no lo encontrábamos. El día martes ya voy a la policía, fue el domingo, el día martes, y bueno, como es siempre la policía, ¿no? No, pero es un chico que es mayor de edad, si tiene 21 años, eso hacen los adolescentes. No, señora, no. Se ha ido porque él que ha querido. Y bueno, me dejaron con esa desesperación porque yo pensé, bueno, acudo a la policía
y me van a ayudar, me van a buscar a mi hijo, nada. Entonces yo continué buscándolo por todos lados y empecé a indagar de otros amigos que yo desconocía. Y ahí llegamos hasta la casa de una joven que vive atrás del cementerio, y esa joven nos dijo que estaba viviendo en la casa del negrito. Yo digo, pero varios me dijeron negrito, pero no sabemos quién es el negrito. Me dice, el hijo de Pepe Vargas. Digo, no sé quién es el Pepe Vargas. ¿Que no conocía ese apellido? Ni Nada, no. Y me dice, vive en Villa Dálcar, en una quinta. Dice, él vino acá en la moto de la hija, dijo la piba. Entonces yo me fui al lugar donde ella me decía, y preguntaba y nadie me decía, porque era cruzando la ruta, 300 metros para adentro, y había una tranquera y después había como 300 metros y doblando estaba la casa. Pero no obstante nadie lo conocía, o al menos decían que no lo conocían. Bueno, con lo que me dé esta chica, con ese dato de que estaba en la casa de los Vargas, yo voy a la policía el día jueves y lo único que consigo es que me tomen una exposición. No me quisieron tomar denuncia. No, porque los adolescentes son así. Lo único que me preguntaron si era adicto. No, le digo yo ahí me desesperé. Dice, porque estos son personas que están en el mundo del narcotráfico. Bueno, ahí ya fue terrible, porque se me derrumbó toda mi vida, no sabía, no entendía qué pasaba. Me estaban hablando de alguien que yo no conocía. Y fue horroroso, me tomaron eso, pero no me decían dónde vivía, me dijeron que ellos lo iban a ir a buscar, que iban a hacer una averiguación de paradero. No lo hicieron jamás. No, ni siquiera salió en el diario, ni en ningún lado la averiguación de paradero. Yo continué hasta que mi marido, ya con ese dato, un cliente que hace muchos años solía vender caballos, le decían que este señor era cuatrero, o sea que cuatrereaba caballos. Entonces va y le pregunta a este amigo si no sabe quién es y si no sabe dónde vive. Entonces le dijo, mira qué terrible que tu hijo esté ahí, son gente muy, muy peligrosa. Dice, yo ahora voy y te lo busco a tu hijo y te lo traigo. Eso fue un día viernes. Viernes para sábado, que ya sería 20. Claro. Y bueno, él fue y dice que estaba cerrada tranquila y que no podía entrar. Fue 2 veces. Entonces el sábado por la tarde yo dije, lléveme, señor, lléveme al lugar. Me dijo, no, pero mire que es peligroso. No, lléveme, por favor. Dígame dónde queda. Entonces llegamos y estaba la tranquera cerrada. Esperamos un rato y al rato llegó un auto con 2 mujeres. Y me dice, ahí está tu hijo, ahí son las mujeres de Vargas esas. Y la hija y la madre. Entonces yo bajé corriendo porque ya estaba oscuro y le pregunté dónde estaba mi hijo, así con desesperación. Y ellas ni siquiera me preguntaron quién es su hijo, quién es usted, nada. Ah, Nicolás, empezaron así muy nerviosas, se quedaron sorprendidas y me dijeron, empezaron a hablar maravillas, que era un chico tan educado, que hasta pedía permiso para abrirle la heladera, que lloraba. Eso me mató, porque dice que Nicolás lloraba, porque nos extrañaba. Entonces eso da la pauta de que mi hijo estaba secuestrado. Como Ada, la madre de María Soledad Morales, joven asesinada en Catamarca en la década del 90 en un caso que sacudió a la sociedad argentina, o Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, la chica tucumana secuestrada y obligada a prostituirse, una historia de ausencia, tráfico y esclavitud sexual. La vida de Rosa Savena cambió a partir de la desaparición de su hijo. Desde ese día se enfrentó una y otra vez al no y a la justicia, pero jamás bajó los brazos. Tras la pausa, más del dramático relato de una madre que sigue buscando a su hijo. Acompañan hoy desde el ayer legislador provincial Víctor Abel Lino por el avance del Departamento General Roca, comuna de Nicolás Brusone, gestión Carlos Irusta, municipalidad de Huincarnancó, gestión Oscar Saliba, trabajando en el presente, pensando en el futuro, municipalidad de Villa Huidobro, gestión Silvio Quiroga. Con todos,
para todos. Municipalidad de Italó, construyendo tu futuro. Gestión Dr. Luis Valverdi. Municipalidad de Mataldi. Gobierno, contador Darío Renaudo, trabajando por una localidad mejor. Municipalidad de Buchardo, una gestión comprometida con el crecimiento. Gobierno, ingeniero Ricardo Zorrilla. Somos muchos para trabajar mejor. Municipalidad de Villa Valeria, intendente Darío Ardiles. Comuna de Pinsen, construyendo juntos el Pinsen del mañana. Gobierno, Dr. Eduardo Riva. Municipalidad de Del Campillo, avance, progreso, crecimiento. Gestión Rodrigo González. Rosa Savena cobró notoriedad luego de sufrir la desaparición de su hijo Nicolás, que con 21 años de edad fue presuntamente asesinado por sus captores, los Vargas Parra. Un hecho que conmovió y movilizó a la ciudadanía. Con el correr del tiempo, la investigación judicial se vio entorpecida por la pasividad y la connivencia de magistrados y policías con los acusados de haber intervenido en el delito. La misma Rosa Savena, ícono de la lucha contra la inacción de la policía y algunos funcionarios del Poder Judicial, avanzaba en su relato ante las cámaras de Hoy desde el Ayer. Que mi hijo lloraba. Entonces yo digo, ¿qué clase de personas son ustedes? Que no le avisan. Nosotros somos conocidos acá, mi esposo sobre todo, porque es mecánico de años. Que no le avisan al padre, usted tiene un chico llorando porque quiere estar con su familia. ¿Qué clase de gente son ustedes? Y de pronto llegó un auto que paró más lejos y empezó a gritar, ¿quién es? ¿Quién es? Así, típico de delincuentes, ¿no? Que no se acercó porque vio que había gente. Y la mujer le gritó, quédate tranquila, son los padres de Nico. Y ahí vino el sujeto Vargas Parra a querer abrazar. ¿Quién gritaba? ¿Quién es? Claro, ¿quién es el que estaba ahí? Porque él llegaba en otro auto, no se animaba a llegar a la casa pensando, porque estaban armados y demás. Y bueno, ellos ahí me dieron un teléfono celular, y me dijeron que Nicolás se había ido justo el domingo, que ya se perdió todo contacto, y que ellos pensaban que iba a volver, que lo querían mucho, que Nicolás quería mucho a la hija del amigo, que el amigo de él tenía una nena, que Nicolás le llevaba a andar a caballo. Bueno, me contaron maravillas de lo que realmente es mi hijo. Entonces yo le digo, yo no puedo creer, señora, que si mi hijo se vino acá, quiere decir que tenía afecto por usted, porque mi hijo era muy especial. ¿Cómo se va a ir y no le va a dejar un número de teléfono, no le va a decir dónde está? Y ellos agacharon la cabeza. Yo ahí leí en sus ojos que ellos... Que algo había pasado. Sí. Y bueno, de ahí me fui a la policía, no consigo nada, y comencé a ya llamar a los parientes de afuera, porque yo digo, la mujer me dijo, no, porque él decía que quería irse a Buenos Aires y demás. Entonces pregunté a todos los amigos y conocidos, no lo hemos visto a nadie, les tuve que decir. Entonces ya les dije que iba a realizar una denuncia por desaparición de Nicolás y que iba a salir en los medios de prensa y para que todo el mundo supiera. Y me fui a las 5 de la tarde y no me tomaban la denuncia, no hubo forma. Así estuve como hasta las 12 de la noche. Y a esa hora yo lloraba, suplicaba y no había forma. Me decían que que Nicolás era mayor de edad, que se había ido por su propia voluntad de acá de mi casa. Pese a que yo les decía de los problemas, les llevé los certificados médicos, la medicación que estaba tomando Nicolás, que era un chico que no se manejaba solo, que dependía mucho de nosotros, de su inmadurez, y no conseguí tener ecos, hasta que a esa hora una hermana consiguió un abogado. Recién ahí me recibieron la denuncia. ¿Una hermana suya? Sí. Fue un abogado a esa hora a la policía, a la comisaría, y ahí me tomaron la denuncia, y ahí empezó todo el peregrinar. El peregrinar que yo estuve el día siguiente todo el día y venían, me llamaban, me preguntaban de distintos datos. Y bueno, y ese mismo día ellos me sacan una foto de la foto de mi hijo, una fotito carne que yo tenía. Entonces esa foto salía el día siguiente en el diario Puntal. A la noche, o sea, ya estábamos a 22, a la tardecita, tipo 8:30, yo recibo una nota extorsiva donde dicen que tienen a mi hijo y
que querían una determinada suma de dinero si quería verlo con vida. Así que imagínense los momentos de desesperación que vivimos toda la familia. Mi esposo se había ido a llevar un vehículo, no usaba celular, porque en esa época prácticamente ni usábamos celular. Estamos hablando de septiembre de 2008. Septiembre del 2008, sí. Un día después de hacer la denuncia, que sale la fotografía de Nicolás en el periódico y ya empieza la búsqueda de paradero. Y ahí recibo la nota extorsiva, pero bueno, vinieron, me colocaron acá, intervinieron la línea. Y no, Era una nota como... Era una nota escrita en un papel amarillo. ¿Manuscrita? Sí, manuscrita. Se notaba que era un remisero, porque atrás era un lubricentro y anotaban los kilómetros. Así que un buen policía, el único, el comisario de la MEA, observó los papeles y comenzó a recorrer todas las remiserías y ver cuáles eran los remiseros que había que tuvieran antecedentes. Y ahí encontró uno y vio la letra, le hizo comparar con un perito calígrafo y vio quién era. O sea que en 24 horas nosotros supimos quién era el que había realizado la nota extorsiva. Se lo dijimos al fiscal, se lo hicimos conocer, no hubo caso. Recién ordena una pericia caligráfica en abril del año ya 2009, porque yo ya comienzo en los medios a ponerlo en evidencia, la falta de la inacción que tenía, que él se había cerrado y decía determinadas cosas que no eran, que nunca nos había llamado para saber quiénes éramos nosotros, cómo era el entorno familiar de Nicolás. Tuve que solicitar yo como en noviembre. Es el fiscal del que usted pide Sí. destitución luego. Claro, es del que yo pido destitución, exacto. Walter Guzmán. Y estábamos en noviembre del año 2008 y él recuerdo perfectamente que me decía, deje pasar los años, alguien se va a quebrar en algún momento. O sea, que ya hacía 2 meses, no nada más que 2 meses, y él ya no buscaba más. ¿Y qué pasó con el remisero? Y luego, cuando yo comienzo a través de eso figura en marzo del año 2009, ya figura una nota donde yo digo que es un remisero, que sabemos que tiene conocimiento y que el fiscal lo toma las medidas. Entonces a los 3 días lo manda a hacer la pericia caligráfica. Salió que era él, bueno, y después fue a juicio y lo condenaron por intento de extorsión y él tenía ya una condena, estaba en libertad condicional, de manera que se le sumaron las penas y estuvo como 5 años preso. Pero él, cuando lo detienen, dijo, el momento de la detención, que lo había mandado Vargas Parra. O sea, se quebró, ¿eh? Sí, pero después no lo sostuvo en el juicio. No lo sostuvo. Dijo que lo había mandado Vargas Parra y contó toda una historia, que había ido a una escuela de fútbol que se llama El Águila, que le habían pedido el remis de ese lugar, que cuando él fue se encontró con Vargas y el hijo y que le pusieron una pistola en la cabeza y lo obligaron. Eso es lo que él dice, que lo obligaron los Vargas Parras. Pero nunca habló, nunca dijo nada. Murió callado, porque así es este submundo, nadie habla, porque saben lo que sucede. ¿Está purgando condena? Ya cumplió ya. Sí, eran 5 años. ¿Libre? Está libre. Está libre. Rosa, y cuando esa mujer que llegó a la tranquera, el primer día que usted visitó la quinta de los Vargas Parra, ¿era la mujer que había seducido a su hijo? Sí. Yo cuando la vi me quedé impresionada, el aspecto de la mujer. ¿Por qué? Parecía de origen africano, así, con todo el cabello con trencitas, todo el cabello vaporoso, un cabello largo por debajo debajo de la cola. Era una mujer muy llamativa, así, su físico parecía una actriz, no sé cómo explicarle. De cara a mí no me parecía bella, pero de físico era muy atractiva. Y yo ahí me quedé anonadada, porque no me imaginé nunca que mi hijo, bueno, conociendo las novias que había tenido él, había tenido 2 noviecitas, nada que ver. Claro. Y bueno, y ahí encontré entonces, ese día fue la mujer que ahora ha fallecido, la mujer de Vargas Parra, y la hija. Y después llegó Vargas Parra. Al hijo no lo conocí lo conocí el día del juicio, el hijo, 6 años después. Cuando
logro que yo ya comencé a estudiar abogacía, cuando comencé a ver todas las trabas y porque en el juicio de Soria pedimos copias del expediente, entonces yo ya tengo acceso y ahí comienzo a analizar. Soria es el remisero. Es el remisero. Ahí yo cuando solicito las sábanas, estábamos en el año 2009, las sábanas telefónicas para ver con quién se había comunicado mi hijo, ahí observo que aparecía frecuentemente el teléfono que yo hablaba todos los días de la policía, el teléfono fijo de la policía, y no lo podía creer. Porque yo me fijo en la primera declaración de Vargas Parra y él dice que tiene tal número de celular, y da el número. Y me fijo que ese número de la policía, el teléfono fijo, le llama por teléfono al celular de Vargas Parra cada vez que está el acta de allanamiento, la hora, una hora y media antes. Después ellos salieron a decir que era por los perros. Eso es mentira. Los perros estuvieron siempre atados, siempre. Siempre corrían alrededor de la casa con cadenas. Y no, ellos le daban tiempo porque sabemos que hay funcionarios policiales y judiciales que están involucrados con el delito. En esta trama de convivencia. Sí, en estos momentos tenemos al que era segundo jefe de la policía, que se sintieron las escuchas, fue público, donde él protegía a una persona que vendía droga, le decía que lo estaban persiguiendo, entonces él le sacaba a la policía de encima. Es decir, que no es nada. Ahí yo me encontré con un mundo distinto, porque un ciudadano común, como todos nosotros, que vive en el marco de la ley y del esfuerzo de nuestro trabajo, no tiene miedo a la policía y solamente va para hacer un cambio de domicilio, y el respeto que toda la vida nos infundieron con todas las autoridades, uno no tiene miedo, se siente protegida. Yo ahí me di cuenta de que realmente el problema más grande es que funcione el narcotráfico y toda esta gente como los Vargas Parra y todos los que andan en el mundo de la droga, porque hay funcionarios judiciales, policiales, políticos que los protegen, y eso es moneda corriente en las noticias, no es porque lo diga yo. Yo lo he podido comprobar en el caso de mi hijo, pero en todos los días estamos escuchando que intendentes, gente así, que lidera bandas de narcotráfico, entonces no es nada extraño. En ese momento para mí sí, porque yo creí que vivía en un estado de derecho y me sentía protegida por todas las instituciones, pero porque yo no soy una delincuente, ¿no? ¿Cómo se llega a la imputación y a la condena a los Vargas Parra? Padre, madre, que después ella, sí, que es sobreseída por fallecimiento. Sí, y dos hijos. Bueno, toda la investigación confluía a los Vargas Parra, no había otra línea investigativa. Entonces, cuando yo logro que sea elevada la causa a juicio, fue con una calificación que el mínimo creo que iba a 6 años, más o menos, no recuerdo, pero una calificación menor, a punto tal que el único que fue a juicio fue el hijo. Ni el padre ni la hija, porque pidieron una probation, pidieron, bueno, una serie de medidas, y no fueron a juicio. Pero en el juicio, con todos los testimonios y toda la prueba que se iba produciendo, se llegó a la conclusión, eran pruebas más que evidentes que eran ellos los que habían desaparecido, y era toda la familia, porque las escuchas telefónicas hablaban, por ejemplo, 2 días que Nicolás había desaparecido, y hay una conversación entre ellos que dónde esconden una ropa. ¿Quién esconde ropa? ¿Quién esconde ropa? Entonces yo empecé a realizar un análisis exhaustivo de las escuchas, de las conversaciones, y ahí se fueron desprendiendo muchas cosas, y mediante escrito lo íbamos plasmando para después armar lógicamente la defensa. Y cuando ya estábamos en un mes del juicio, hicieron un cambio de carátula del caso. Fue secuestro coactivo agravado por el número de participantes, entonces pidieron la detención de quien estaba yendo a juicio en libertad y la inmediata detención del padre y de la hija, que se escaparon. No los encontramos hasta altas horas de la noche, porque se enteraron de todo esto, se profugaron. Y bueno, mi desesperación fue terrible, porque yo no podía creer que
la policía hubiera actuado de esa manera, con tanta desidia. O sea, dieron la orden a la 1 del mediodía. Inmediatamente tendría que haber, el jefe policial debería haber enviado una comisión policial, no recuerdo en este momento cómo se llama, infantería, algo que rodeara todo, claro, porque sabían que iban a intentar fugarse. Y así vivimos horas de agonía hasta la noche, porque salimos a buscarlo todos, por todos lados salimos a buscarlo. Hasta que, bueno, fue tan resonante en los medios de prensa lo que habían hecho, que no les quedó otra opción que después misteriosamente aparecieron caminando por la calle. Misteriosamente aparecieron en un barrio que ya sabían que estaban ahí, y habían 2 cuadras a la redonda, habían hecho barricadas, no recuerdo en ese momento, cerrado las calles. Un operativo Cerrojo. Exacto, un operativo Cerrojo, perdón que no me acordaba. Y alguien les avisó y salieron caminando. Alguien de dentro de la policía, ¿no? Alguien de adentro de la policía. Entonces salieron caminando como si estuvieran paseando y que no estaban enterados de que los estaban buscando. Los quisieron hacer pasar como que no, pero se profugaron. Sí, ¿Y esto agravó la condena? No, ni siquiera se le pidió al jefe policial y a los policías intervinientes, ni siquiera se les pidió explicaciones de cómo habían descuidado, que fueron a las 4 de la tarde a hacer el allanamiento y a detenerlos. Ya salían los medios de prensa por todos lados que habían librado la orden de detención. Es una vergüenza. Realmente un grado de connivencia de algunos policías, ¿no? Porque afortunadamente todos no son así. Pero bueno. Rosa, ¿y cuándo tuvo usted el indicio, la corazonada de madre, la espina, de que su hijo había estado ahí secuestrado en esa quinta maldita? Bueno, yo cuando fui ese día, fue el día 20 de septiembre, un día antes de radicar la denuncia, yo lo percibí por el nerviosismo y la desesperación de ellos, percibí que eran ellos, no cerraba. Yo sentí que era ahí, y después, cuando ingresamos a la vivienda, cuando los detuvieron por primera vez, yo participé, cuando yo descubrí tanta connivencia, tanto que la policía los ayudaba, que había montones de llamadas ante los allanamientos, yo quise estar presente en todos los procedimientos porque no tenía ninguna seguridad. Y bueno, y estuve, y cuando los fueron a detener, que yo entré ahí a la casa del horror, porque era una casa del horror, había pilas de huesos hasta el techo que ellos quemaban y vendían como harina de hueso. Una cosa totalmente insalubre, una suciedad, un horror. Nadie puede vivir como vivía esa gente. ¿Y es cierto que tenían 30 perros? No, 30 no, ahora ha habido 14, 15 perros. ¿Dogos? Había 2 dogos, había perritos chicos, así como los Fox Terrier. Había algún doberman, pero estaban todos atados, siempre estuvieron atados. Siempre. ¿Por qué tantos perros? Y bueno, porque él los usaba como custodios. Además, ese día que entramos a la vivienda, en distintas partes de la casa por fuera había cuchillos en todos lados enterrados, como para que si lo agarraban de sorpresa. Era un tipo... Sí, de avería. Sí, ¿no? Un tipo de avería. Y entonces había montones de puñales, cuchillos así, en distintas partes. En mi vida vi tanta cantidad de cuchillos diseminados por toda la casa, las afueras de la quinta, ¿no? Rosa Savena, tras un largo peregrinaje en la justicia, decidió estudiar Derecho para hacerse de un arma más que la ayudara en su lucha. Así fue que en febrero de 2016 se recibió de abogada, título con el que deslumbró una vez más por su tenacidad. Pero los reconocimientos no culminaron allí. El 28 de marzo, Rosa Savena fue condecorada con el doctor honoris causa,
la distinción más importante que la Universidad Nacional de Río Cuarto otorga a personalidades destacadas por sus méritos excepcionales. Más sobre este punto tras la pausa, la última por hoy. Acompañan hoy desde el ayer legislador provincial Víctor Abel Lino por el avance del Departamento General Roca, comuna de Nicolás Brusone, gestión Carlos Irusta, municipalidad de Huincarnancó, gestión Oscar Saliva, trabajando en el presente, pensando en el futuro, municipalidad de Villa Huidobro, gestión Silvio Quiroga, con todos, para todos. Municipalidad de Italó, construyendo tu futuro. Gestión Dr. Luis Valverdi. Municipalidad de Mataldi. Gobierno, contador Darío Renaudo, trabajando por una localidad mejor. Municipalidad de Buchardo, una gestión comprometida con el crecimiento. Gobierno, ingeniero Ricardo Zorrilla. Somos muchos para trabajar mejor. Municipalidad de Villa Valeria. Intendente Darío Ardiles. Comuna de Pincén, construyendo juntos el Pincén del mañana. Gobierno, Dr. Eduardo Riva. Municipalidad de Del Campillo. Avance, progreso, crecimiento. Gestión, Rodrigo González. Rosa Savena transformó el dolor en militancia, esfuerzo y dedicación por lograr una justicia más eficiente e igualitaria en salvaguarda de los derechos fundamentales. Yo ya fui teniendo conocimientos y viendo cómo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y yo solicito que vaya un equipo técnico de huellas y rastros y que busquen si hay rastros de sangre, todas esas cosas, y a eso lo hacen en diciembre del año 2008. Ahí viene el equipo de química legal de la Policía Judicial, planimetría, fotografía legal. Entonces realizan una búsqueda exhaustiva y pasan el luminol, que es esa luz lila que reacciona a la sangre. Entonces había montones de cuchillos por todos lados, pero a ellos les llama la atención uno, que tenía las iniciales de él, Pepe Vargas. Y entonces a eso le colocan luminol y descubren que tiene restos de sangre. Entonces ahí levantan la muestra y la mandan a analizar inmediatamente. Yo ya el estudio, eso fue el 17 de diciembre. El resultado estuvo el 29 de enero, a los pocos días. Yo recién me enteré en abril, cuando el fiscal se le ocurrió. Y me lo dijo un fin de semana largo, me preguntó qué grupo sanguíneo tenía Nicolás. Entonces yo le pregunto por qué, me desesperé. Y es por un estudio de sangre, me dice, porque la sangre era cero positivo como la sangre de Nicolás. No, sí, realmente momentos horrorosos. Y esa prenda, ese buzo que usted te reconoció que pertenecía a Nicolás, que fue hallado por los perros de la policía también. Vargas entregó 2 camperas, un par de borceguíes y un pullover que él dijo que Nicolás los había dejado, pero eso lo hizo como para no levantar sospechas, supongo yo, como para desviar la investigación, diciendo el chico se fue pero quedó de volver porque quedó ropa. Eso lo entregó de forma voluntaria y la entregó en noviembre de ese año, del año 2008. Y me la entregan a mí en custodia en marzo del 2009. Es decir, que la ropa de Nicolás y el cuchillo que se secuestró nunca estuvo en contacto. Que después es la defensa, lógico. Ellos dicen que tenía olor el cuchillo porque los perros de odología sintieron el olor de Nicolás. Ellos dicen que era porque se había mezclado con la ropa. Y eso es totalmente falso, lo demostramos así. Lo demostramos pero en el juicio, ¿no? Porque yo me acordaba y me acuerdo de cada foja, cada instante, cada procedimiento, me acuerdo de todo, no me lo veo, el horror ese no me lo voy a olvidar nunca. No, yo tenía esperanzas de que el delincuente más grande, Vargas Parra, se quebrara y no permitiera que los hijos fueran presos y que dijera la verdad. No lo hizo. Yo ahí tenía
Tenía grandes esperanzas que en el juicio él dijera, no, fui yo, mis hijos no tienen nada que ver, para que no los condenen al menos. Pero no, ninguno. Y Cori, que es la mujer que supuestamente enamoró a Nicolás, tampoco. Y se abstuvieron de declarar. Es un derecho que tiene el imputado de abstenerse de declarar, entonces ellos hicieron uso de ese derecho. Y yo me pregunto, si yo soy inocente y me acusan de tamaña atrocidad a mí y a toda mi familia, ¿yo no voy a dejar de lado ese derecho y voy a salir a gritar mi inocencia? Cualquier persona normal lo haría. El compromiso de Rosa Savena, la búsqueda de la verdad y justicia por su hijo, trascendió el beneficio personal y se transformó en una causa por el bienestar de la sociedad y su conjunto. Da fe quien conoció su lucha y la referenció desde el periodismo, la huenquense Vanessa Lerner. Desde algún punto uno, lo charlábamos fuera de cámara, lo relaciona también con lo que fue en su momento en los 70 y después en los 80 la búsqueda, que sigue hasta la actualidad, la búsqueda de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, salvando las enormes distancias, pero digo, esa tenacidad, ese no bajar los brazos y una lucha, y una energía que no cualquiera tiene, ¿no? Que parece que las madres les sale, no sé, de las tripas, de dónde, y pueden vencer el cansancio, las críticas, todo lo que se les pone por delante, paredes, muros, y sin embargo allá van, porque quieren recuperar a sus hijos. Y lo de Rosa es ya emblemático en Río Cuarto, porque Rosa no solo busca a su hijo, sino que emprendió una lucha tipo del Quijote, ¿no? En el sentido de que tuvo que luchar contra toda una corporación, la judicial, que es muy cerrada y que de ninguna manera le podía permitir a esta mujer que los cuestionara, y tan públicamente. Rosa siempre dice que está muy agradecida con nosotros los periodistas, con los medios, que somos los que la ayudamos. Puede ser, hay veces los periodistas nos abrazamos a una causa, nos toca, nos llega y dejamos que esa bandera sea la nuestra también, porque vemos tantas injusticias que cuando vemos a alguien que está tan sola como era Rosa, porque el marido tenía que seguir trabajando para solventar a la familia, y ella sola y sola, como pocas veces, digamos, se dio así que una empatía, digamos, muy particular. Hay muchas madres sufrientes en Río Cuarto. La mamá de Lorena Micaela Ávila, la mamá de Ale Flores, que perdieron trágicamente a sus hijos, la mamá de Ale Flores que lo buscó tantos años, hasta que lo encontró, lamentablemente, muerto, como se suponía, aunque ella siempre tenía la esperanza y la ilusión de que lo iba a encontrar vivo. Pero Rosa sabe que su hijo murió, ella está absolutamente convencida de eso, y quiere que vayan presos, que paguen todos aquellos que no le permitieron en su momento poder alcanzarlo, tocarlo por última vez. Y creo que una de las tareas fundamentales de nuestro trabajo, de nuestra profesión, es colaborar en eso. Así que más allá de sensacionalismos o de títulos llamativos, de noticias que por ahí pueden ser que son las que nos venden, sí, como solemos exactamente, decir, lamentablemente. Sí, en este caso hemos colaborado porque la queremos ayudar realmente a Rosa, y prácticamente todos, no todos, pero prácticamente todos los periodistas y los medios de Río Cuarto la hemos acompañado. Le crecieron, la apuntalaron en determinado momento. Sí, totalmente. Sí, se ha hecho muy amiga incluso de algunos periodistas que frecuentan su casa, su estudio ahora, verla de cómo se puso a estudiar para que no la engañaran más, para que no le mintieran más en la cara. Entonces, cuando se recibió fue una fiesta para todos. Y seguramente cuando
sea la entrega del doctor honoris causa, también estaremos allí. Y cada vez que surge algún indicio o aparece algo o alguien le deja un papelito y allá vamos todos, ¿no? Y la acompañamos porque es tremenda verla, cómo se pone, cómo le afecta a ella, cómo le duele. Detrás de ese rostro que por ahí parece pétreo, uno nota dolor terrible, una angustia espantosa, que no sé cómo hace para sobrellevarla. Tiene esa mezcla de amor y de furia, ¿no? Sí. Bueno, el doctor honoris causa y también una postulación para defensora del pueblo que vos compartiste. Exactamente, ella salió votada por mayoría en un consejo ciudadano que armó el partido Respeto, que ha sido la sensación aquí en Río Cuarto en las últimas elecciones municipales. Y ella agradeció la postulación, pero ella tiene que seguir adelante con su lucha. Entonces por eso recayó en mí después la postulación y yo sentí que tenía que honrar y ocupar ese lugar. No lo hablamos en su momento, a mí me daba un poco de vergüenza hablarle, qué sé yo, tonterías que tiene uno, pero yo consideraba que ella estaba en mejores condiciones, a lo mejor, pero tenía razón, porque además no solo está en el tema de ella, de su familia, sino que Rosa ha empezado a tomar causas que no toman otros abogados. Y a veces ella, no sé si lo va a decir o no, pero uno sabe que lo hace no buscando ningún rédito económico. Me cobra a las víctimas de violencia de género, por ejemplo, ¿no? No les cobra. Ella es consecuente y tiene una ética que es inquebrantable. Y es por eso que, bueno, fue creo el nombre que más rápido sonó en aquel momento que se buscaba un defensor del pueblo. General de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Seguidamente el señor rector realizará la solemne investidura con el grado de doctor honoris causa a la señora Rosa Patricia Beatriz Savena. La Universidad Nacional de Río Cuarto, y por resolución de su Consejo Superior, otorga el título de doctor honoris causa a la señora Rosa Patricia Beatriz Savena. En virtud de la autoridad conferida, el señor rector procede a hacer entrega de ese título.